a dos temas muy importantes. Él abordará las fake news o la falsificación en video e imagen, y también su presentación abordará la temática de ética con inteligencia artificial. Recibamos con fuerte aplauso a nuestro invitado, Lenin Baca, que viene en representación de la Dirección de Desarrollo Académico de nuestra universidad. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días con todos. Soy Lenin Baca. Gracias por tenerme aquí. Les agradezco mucho por su asistencia. Quisiera conversar con ustedes. Quisiera manejar esto más como un conversatorio participativo. Estamos en la Facultad de Comunicación. Yo sé que el lenguaje, la comunicación aquí es lo que nos mueve. Entonces esperaría una participación apabullante y abrumadora de su parte. Estaría muy agradecido por eso. Bueno, en esta ocasión yo quisiera empezar a abordar el tema que nos convoca. Vamos a conversar sobre los usos indebidos de la inteligencia artificial, deepfake, falsificación de imágenes, falsificación de videos, y la ética, que es un elemento que todavía, al menos en nuestro entorno regional, América Latina, no está regulado, pero sin embargo tenemos algunos lineamientos que podríamos seguir y adoptarlos como nuestra reglamentación. Lo que quiero empezar explorando junto a ustedes, por favor, en sus dispositivos también quisiera que vayan participando y haciendo los ejercicios de manera simultánea conmigo. Vamos a trabajar en esta página web. Si ven, por favor, There's an AI for That. Esta página web nosotros la podemos utilizar para encontrar cuáles son las profesiones y su riesgo de ser reemplazadas por herramientas de inteligencia artificial. Es algo bastante interesante, lo pueden hacer, exploremos qué pasa con un journalist. Las búsquedas las hacemos aquí, de preferencia en inglés. Entonces, podemos buscar la profesión que nos interese. Yo lo he puesto como los periodistas, ¿no? Journalist. He hecho la búsqueda aquí en esta parte, en este cuadro de diálogo. Y de esa forma puedo obtener una respuesta en la que para journalist hay un impacto de la inteligencia artificial del 20%. Eso quiere decir que dentro de las actividades que hace un periodista, la inteligencia artificial puede optar, puede tomar esas actividades y reemplazar al profesional dentro de esas labores. Entonces, miren, ¿cuántas actividades lleva a cabo un periodista? Aproximadamente 280 dentro de su campo laboral. ¿Cuántas inteligencias artificiales hay para esas actividades que lleva a cabo el periodista? Aproximadamente, bueno, de hecho, 4.652 inteligencias artificiales que pueden ejercer esas funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el periodista? Echémosle un vistazo. Miren, aquí están todas las tareas, ¿no? Escritura de obituarios. El 100% lo puede hacer una inteligencia artificial. Tenemos 4 herramientas que lo hacen. Ya no necesita usted redactar, sino simplemente pedirle a la inteligencia artificial que lo haga por usted. De igual forma, Stock Market News, las noticias sobre mercados de valor, también están siendo en un 90% absorbidas por herramientas de inteligencia artificial, y así con todas las actividades en las que usted pueda trabajar, ¿no? Miren, la transmisión de noticias, News Broadcasting, 75%. Entonces, si bien es cierto, tenemos una apariencia de reemplazo de la inteligencia artificial en esas actividades, no podemos dejarle que actúe por sí sola la herramienta. Miren, 70% en la transmisión de noticias, dice, ¿no? 75%. Siempre tiene que haber un control del humano en estas herramientas. ¿Por qué? Lo que pasa es que, primero, tenemos que sernos responsables de lo que decimos. Hay implicaciones éticas, hay implicaciones legales incluso, y trasciende al plano moral, al plano deontológico. Por lo tanto, tenemos que tener una responsabilidad supremamente grande con lo que decimos, de la manera en que se informa el pueblo. Ustedes, qué mejores profesionales para saber que esa es la responsabilidad de un periodista. Entonces, miren, todas las funciones que hace un periodista tiene el apoyo, en todo caso, de inteligencia artificial. Decirlo como les presentaba al inicio, como que tenemos el 20% de riesgo de ser reemplazados, bien puede ser relativo. ¿Por qué? Porque además, estamos conscientes del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Entonces,
Acá apareció una fake news. Ustedes notarán cuáles son las cuestiones que pueden diferenciarse de una imagen de un hombre hablando, una imagen real, y la imagen generada por ahora por inteligencia artificial, que es limitada. Todavía no tenemos la potencia de cómputo, o al menos los productos de inteligencia artificial que están disponibles para el público no tienen esa potencia. Entonces, échenle un vistazo. Vamos a revisar una corta sección de este video para que veamos un deepfake de una fake news hecha con el presidente de Ucrania. Entonces, por favor, atención, y también hay un poco de audio para que lo escuchemos. Vamos a hablar de algo que todo el tiempo venimos, hace años que venimos hablando, que tiene que ver con las deepfakes y cómo de a poco empiezan a tener cada vez mayor cantidad de realismo en todo esto. Y ayer, creo por primera vez, se conoció, después creo que de lo que había sido el de Mark Zuckerberg, pero en este quizás con un nivel de impacto y consecuencia mucho más grande de lo que podría haber sido. Se conoció este video en donde supuestamente Zelensky lo que estaba haciendo era exponer su rendición ante las tropas rusas. ¿Dónde fue esto? En Ucrania 24, un medio de noticias de la televisión ucraniana, que dice que su transmisión en vivo y su sitio web fueron pirateados en el día de ayer con un video que decía que falsamente Ucrania se había rendido. Además de haber publicado esto, se publicó este video donde en el video el propio Zelensky, después ahora vamos a ver la respuesta de Zelensky a todo esto, en donde en el video fake, digamos, dice: queridos ucranianos, queridos defensores, ser presidente no fue tan fácil, tengo que tomar decisiones difíciles, al principio decidí regresar a Donbass, es hora de mirar y abrir los ojos, no funcionó, solo empeoró, mucho peor, no hay más mañana, al menos en mí, y ahora decido despedirme de ti. Les aconsejo a los ucranianos que depongan sus armas y regresen con sus familias, no deberían morir en esta guerra, les aconsejo que vivan y yo voy a hacer lo mismo. Fue lo que dijo en el video falso que se publicó, que se lo entregó en las redes. Esta es la respuesta, exactamente. Es medio obvio que es un paja, que lo decís, a lo mejor se lo estoy viendo en vivo, ¿no? Ahora, una vez revisado este video, que obviamente no sé si le resulta evidente que no es un humano hablando, ¿no? Quizá la cabeza del parpadeo, los colores, un poco los movimientos no son tan naturales, la iluminación, texturas, ustedes que conocen de imagen, como son periodistas, todos los elementos fotográficos son evidentemente carentes de realidad, ¿sí? Entonces, ojo que esto es una inteligencia artificial que está disponible para el público, o sea, no es de las potentes todavía. Les comento una cosa. Habrán ustedes escuchado que existe un conflicto entre Elon Musk, que es co-creador al menos de ChatGPT, con Sam Altman, que es el gerente. Entonces, ¿por qué se da este conflicto? Lo que pasa es que el gerente estuvo creando en secreto una inteligencia artificial general. ¿Qué implica esto? Que la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones, de imponer su criterio en esas decisiones y actuar como un humano prácticamente, ¿no? O sea, tener criterio, decidir, autoeducarse, incluso autoformarse, autoconstruirse. Ese problema, y resulta un problema además, porque no está regulado. O sea, ¿con qué norma, con qué ley, con qué ética se hace eso? Pues, y además porque es un alto riesgo de simulación humana que no ha sido permitido, no está regulado, entonces por lo tanto no es lícito. Bien, entonces ese es el rumor, ¿no? La inteligencia artificial general que se ha estado creando, como les comento, se llama Q-Star. Entonces, la verdad es que no está disponible por el mismo hecho de que es un prototipo, pero ya tiene esa potencia de decisión humana, de criterio, de pensamiento, bueno, al menos emulación. Recordemos que la inteligencia artificial no piensa, no siente, no tiene emociones. Para que haya emociones, sentimientos, se requiere de un sistema bioquímico. Entonces, eso no lo tienen las máquinas. Lo que sí es que pueden simular eso. O sea, se le dice emulación de sentimientos, emulación de emociones, nada que ver con realidades. O sea, da una apariencia de que es real, de que siente, de que tiene sentimientos y emociones, pero nada que ver, ¿no? Simplemente un algoritmo que se le carga a la inteligencia artificial para simular estas apariencias. Bien, ahora sí, yo quisiera que me comenten, por favor, expertos en fotografía e imagen, además en comunicación, ¿qué opinión les merece este video? ¿Qué opinión les merece la calidad
y el mensaje que se ha dado a través de esa transmisión del podcast, que evidentemente es falso. Cualquier persona puede participar. Y les comento, ¿no? En las intervenciones de otras facultades, media aula por lo menos alza la mano en este punto. Y la de comunicación, hay un poco, compañero. Puedo decir lo primero y más evidente, resulta obvio, porque ahí hay el torso es estático, pero siempre se nota a primera vista que hay una superposición de rostros. Eso es como lo más evidente, la corporalidad está clarísima. Es estático, es rígido, entonces no necesita mucho ocultamiento para darte cuenta que ahí hay un artificio. Ahora, en cuanto al mensaje, de repente alguien experto en mensajes de guerra o en periodismo de guerra. El mensaje es inverosímil. Es inverosímil. ¿Qué elementos lo ponen como inverosímil? Un presidente no diría eso. Un presidente no diría eso. No diría sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Es generar un pánico. Y evidentemente un asesor de comunicación jamás le diría eso. Zelensky suele hablar mucho con las manos y en un tema de guerra utiliza mucho las manos. Está estático. La gestualidad, si vas a dar un mensaje de rendición, dice el rostro habla. Y no hay gestualidad. Es otro tipo de lenguaje. No hay un lenguaje gestual, no hay un lenguaje corporal que sostenga al código lingüístico, que es el mensaje verbal que está. Y pues el movimiento de los labios es íntimo en relación a lo que se supone que estaba diciendo. Elementos finos en ese análisis, ¿no? Entonces, sí. La iluminación y el color. Si te fijas, pues está impostado el cuerpo con respecto a la cabeza, y la iluminación y el color se corresponden entre uno y otro. O sea, si ves en el qué sé yo, en el rostro, Las líneas de luz en el cuello está de más. de matices y de contrastes que en el cuello no existen. Entonces, evidentemente, corresponden a dos cuerpos diferentes. Todavía es un poco grotesco a mi modo de ver. Sí, falta afinar todavía algunos elementos en ese plano de la textura, imagen, contrastes, etc. Evidentemente, el estado de la inteligencia artificial, al menos disponible para el público, es este. Ahora, existen inteligencias artificiales, como les mencionaba, que ya tienen una potencia de generar imágenes, videos, que son hiperrealistas. Habrán escuchado ustedes de Sora. Es una inteligencia artificial que todavía está en fase de prueba, de los mismos creadores de ChatGPT. ¿Qué es lo que hace Sora? Sora, a través de una orden, un comando por palabras, por texto, crea videos totalmente realistas. Pues habrán visto los videos de un perrito que por ahí anda y se le ve incluso cómo se mancha de la nieve. Y los pelos, ¿no? Los pelitos que son movidos por el viento del perrito, los movimientos que lucen súper realistas, quizá la iluminación también. Bueno, esos elementos, obviamente ustedes como periodistas saben perfectamente cuándo lucen reales y cuándo no. Pero a la misma vez, yo quisiera con ustedes hacer una reflexión. Entonces miren, bueno, se está cargando, aquí hay una serie de videos que quiero mostrarles mientras se carga. La reflexión, ¿en qué consiste? Yo quisiera que me digan una cosa. En imagen, en video, siempre se edita, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes editarán un poco en cuanto a los contrastes, editarán un poco en cuanto al enfoque, editarán un poco en cuanto a colores, incluso luminosidad, etcétera, ¿no? Yo no soy quien para decir los términos técnicos, pero espero hacerme entender. Entonces, ¿hasta qué punto es ético editar esos colores? ¿En qué momento deja de ser real la imagen inicial después de hacer tanta modificación? ¿Cómo nos guiamos? ¿Cuál es el parámetro? Entonces, apenas yo le puse una modificación, esa ya no es la imagen real. Cambié las luces, cambié colores, ya no es la real. ¿En qué punto dejamos de ser realistas? ¿En qué punto
incurrimos en una falta ética en ese sentido. No sé si como periodistas tienen algún lineamiento. En todo caso, lo que quiero explorar también con ustedes, lamentablemente no se cargan los videos que quiero con ustedes ver. Bueno, son supremamente realistas, están súper lentos cargándose, no hay nada. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es, miren, ver cómo actúa la inteligencia artificial que ya puede trabajar en videos. Aquí tenemos una herramienta, no solamente Sora puede hacerlo. Sora es la mejor, ¿no? En el momento, no disponible al público, súper potente, súper realista. Pero tenemos otras que están por el mismo camino, por ejemplo, Hyper AI es una herramienta de generación de videos por texto. Entonces, miren, yo le doy aquí la orden, y una orden extremadamente escueta, ven, apenas 3 palabras. Carrot Eating Monkey. Recordemos que en inglés es la mejor forma de comunicarnos con estas herramientas, porque han sido entrenadas principalmente por Python, pero siempre su entrenamiento inicial, el principal, es en inglés. Por lo tanto, yo me adapto a eso y pongo los prompts o las órdenes en ese mismo idioma, ¿no? Carrot Eating Monkey. Pues yo simplemente le puse en esta herramienta, que por favor les pido exploren, entrémonos y voy a aumentar un poco, le voy a dar zoom para que vean cómo se llama la herramienta. Les voy a escribir aquí el nombre, ¿no? Hyper. En todo caso, Hyper. siempre Aquí está, ¿no? El nombrecito. claro, o sea, es que cuando planteas una pregunta sobre en qué momento la imagen deja de ser real, yo la única respuesta que encuentro es nunca la imagen es real. O sea, siempre se ha cuestionado la representación, ¿no es cierto? O sea, incluso desde antes de que existiera la inteligencia artificial, el simple hecho de que coloques un filtro en el lente de la cámara supone una modificación de la realidad. O sea, no sé si esa pregunta es la adecuada. Lo que podría decir, claro, que antes tampoco tenías una imagen real, solo que ahora tienes una imagen hiperrealista. Claro, no, son elementos técnicos, como les decía, quizá las palabras o la pregunta como la formulé no cuadra con los elementos técnicos que ustedes tendrían que analizar para responder a la inquietud que yo planteaba. Pero en todo caso, los de autor dicen que ChatGPT y las inteligencias artificiales generativas son una gran plataforma de plagio. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos de muchos autores, pero cuando da la respuesta no cita a ninguno. Entonces, puede pensarse en eso, ¿no? O también puede pensarse que en base a esa lectura que hace de todas las fuentes que tiene en su entrenamiento, nos da una respuesta pensada por la misma inteligencia artificial, cosa que no es verdad, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial es simplemente un estudio de probabilidades de las palabras más apropiadas para responder a algo que usted preguntó. Entonces, no es una respuesta elaborada y creada propia. Bien, dentro de ese contexto, entonces, tenemos muchas inquietudes que nos puede generar la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Ahora, tenemos algunos esfuerzos regulatorios muy vagos al inicio. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de expertos de la Comisión Europea en donde dan éticas para una inteligencia artificial confiable. En realidad, pese a que no son leyes, ¿no? Ojo que estas no son leyes. El libro blanco sobre la experiencia y confianza en la innovación de la inteligencia artificial. Estas dos primeras, a pesar de que no son leyes, son lineamientos que nos llevan a discutir sobre las regulaciones que debe tener la inteligencia artificial. El último sí es la primera ley que restringe el uso de inteligencia artificial, apenas creada, miren la fecha, aprobada por el Parlamento Europeo el 13 del mes anterior. Bien, pero ¿qué implica esto? Implica que esté vigente, ¿no? Ojo que no está vigente esta ley, todavía no, en Europa. Apenas fue lanzada, aprobada nada más, pero entra en vigencia dentro de 2 años. En ese tiempo, las empresas de inteligencia artificial pueden evadir las sanciones que se reflejan en esta ley, pueden modificar en realidad la plataforma en que han estado construidas y su imagen ética. Bien, ahora hemos tenido también esfuerzos regulatorios por la ONU, por la OCDE, por la UNESCO, que es la que ha aprobado en el 2021 una recomendación ética de la inteligencia artificial
Esta es en realidad un primer esfuerzo normativo que regula la inteligencia artificial y apareció apenas en 2021. Ojo. Entonces, es algo extremadamente nuevo. Recuerden que ChatGPT, la más famosa de las IAs, tiene apenas 2 años y en 2 meses que apareció tuvo 100 millones de suscriptores. Entonces, para que vean cómo avanza esto, ahora el GPT que tenemos actualmente es infinitamente más potente que el que apareció al inicio. Y en cada semana prácticamente queda obsoleta la inteligencia artificial por sus grandes avances. Ahora, tenemos aquí cierta suerte de jerarquía en los riesgos éticos que nos representa la inteligencia artificial. Riesgos inaceptables en donde las violaciones a los fundamentos, los derechos fundamentales de la Unión Europea y sus valores nos lleva a que esa inteligencia artificial con riesgo ético inaceptable sea prohibir esa herramienta, ¿no? Entonces, vean, este esfuerzo regulatorio en la ley de inteligencia artificial por la Comunidad Europea nos da evaluación de riesgos éticos de cada uso de la inteligencia artificial. Entonces tenemos riesgos altos, moderados, inaceptables. Riesgo inexistente no hay. Todo tiene riesgo ético, absolutamente todo. Que tenga riesgo bajo es otra cosa, pero absolutamente todo tiene riesgo ético, por lo que también quisiera abrir discusión en este sentido y quisiera preguntarles esto. ¿Presentan ustedes sus perfiles de sus estudiantes o sus trabajos de investigación o proyectos o artículos al SAGE antes de ser aprobados? Seguramente no, ¿verdad? El SAGE, recuerden, es nuestro departamento de ética. Y ojo que absolutamente todo tiene compromiso ético. Por más que sea una pequeña palabra que usted quiere decir, el uso de una encuesta, absolutamente todo tiene elementos éticos en discusión. Bien, tal vez han tenido experiencia con el SAGE, compañeros. Claro. Ok, justamente ese es el recelo que se tiene, ¿no es cierto? Es un poquito ese recelo que se percibe en todas las facultades. Todo está pensado desde las ciencias médicas, biológicas. O sea, a uno le hacen llenar formularios que tienen que ver con muestras biológicas cuando lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con eso. O sea, no hay una comprensión de la especificidad de las ciencias sociales. Ok, sí, como vemos, entonces, miren este elemento que también está en discusión ahora. Como institución, si miren que la Comunidad Europea apenas hace 2 o 3 semanas creó su primera ley. ¿Cuándo en Ecuador entonces? Porque en principio nosotros siempre seguimos las normas supranacionales. Ahora, la Comunidad Europea no es nada regulatoria acá, ni regional ni localmente. Entonces, cuando llegue una norma similar a la de la Unión Europea para la ONU, seguramente Ecuador automáticamente la adopta como ley. Pero de momento, ni siquiera en Ecuador, ni siquiera en la región, en la CAN, ni tampoco en la institución en la que trabajamos, todavía no hay regulaciones claras al respecto de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ese elemento todavía está en pañales, en discusión. Bien, ahora, ¿qué características tiene una inteligencia artificial fiable para su uso? Primero, que tiene que ser lícita. De cajón estamos ya incumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay norma para seguir. ¿Cómo determino si es lícito si no tengo con qué comparar? ¿Cuál es el criterio de comparación? ¿A qué ley obedezco para que esa herramienta sea lícita? No existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, de cajón, de inicio, desde su concepción mismo, ya no puedo utilizar una inteligencia artificial de forma lícita, porque no hay ley que regule todavía aquí. Segundo, ética. Ética en función de los elementos de una inteligencia artificial fiable, que quiero explorar rapidísimamente con ustedes. Miren, acción y supervisión humanas. Estos elementos han sido tomados en la ley de inteligencia artificial de la Comunidad Europea, en donde tenemos que siempre debe existir la acción y supervisión humana en toda intervención con inteligencia artificial. Otros elementos adicionales: acción humana, por supuesto, supervisión humana, se describe cómo se trabaja con esos elementos éticos, solidez técnica y seguridad, resistencias a los ataques de seguridad, porque a veces se carga información sensible, ¿no? Miren, hay otros elementos que quiero ver, unos 2 adicionales. Bien, precisión. También son elementos de una inteligencia artificial fiable. Aquí eliminamos las alucinaciones que les comentaba, esas respuestas inventadas que no existen, que no son reales.
Debe ser precisa la inteligencia artificial, fiable y reproducible, obtener resultados consistentes, gestión de la privacidad de los datos. En esto viola extremadamente sin piedad a la propiedad intelectual ni a la privacidad de los datos de la inteligencia artificial de momento. ¿Por qué? Porque puede. ¿Y por qué puede? Porque no hay regulación que lo impida. Y tampoco oficina que regule esto, de momento, ¿no? Entonces, toda ley viene acompañada de una oficina que regule, que inspeccione, que supervise esa ley creada. Ok, eso nada más como un abrebocas de lo que contiene la ley de ética de la Comunidad Europea. Y como para continuar, quisiera que revisemos la situación de la robustez de la inteligencia artificial fiable. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que no vamos a tener respuestas que no sean fiables, número uno. Segundo, que vamos a tener también esa posibilidad de utilizarla sin tergiversar los resultados reales, y de eso se trata la robustez, ¿no? De ser muy veraz la respuesta que se obtenga. Bien, revisar el documento que revisamos, razonamiento de un robot. Ahora, hubieron esfuerzos iniciales en cuanto a la ética cuando se hablaba de ciencia ficción, sobre todo, ¿no? Isaac Asimov, un autor sobre todo de temas distópicos, robótica, de aquello, él ya establecía unas normas en cuanto a la inteligencia artificial y la intervención de los robots en cuanto a los elementos éticos. Entonces, aquí se habla un poco sobre la protección a la dignidad humana, también cuáles son los límites que la inteligencia o que los robots pueden tener. ¿Será que pueden atentar con la vida humana? Esas eran las preguntas que en ciencia ficción ya se tenían hace más de medio siglo. Bien, y aquí los 3 principios de la robótica. Por ejemplo, un robot no puede hacer daño a un ser humano. La segunda, un robot debe obedecer órdenes regidas de los humanos. Pero ¿qué tal si la orden es que le haga daño a otro humano? Entonces, aquí viene una tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la primera y segunda ley. Ok, bien, ojo, la ley que prima sobre las 3 es la primera, ¿no? Pero, sin embargo, ojo que aquí se está hablando de un ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algoritmos de programación, tenemos que ser extremadamente específicos. Hablo de un ser humano, pero si aparecen 5 seres humanos, ¿cómo decidir? Entonces, yo le he pedido a ChatGPT que incluya leyes faltantes para reforzar estas leyes, estas normativas de la inteligencia artificial. Y ojo, la primera respuesta que me dio sin afinarle tanto ha sido un poco escueta y me dice, las órdenes humanas no deben provocar daño, primero, reflejando la subordinación a la primera ley. Nos habla de las 3 primeras leyes que les acabo de dar. Pues con esto le contextualicé a la inteligencia artificial y le dije que me establezca relaciones mutuas de doble vía para ver cómo se relaciona una ley con la otra. Miren que es mandatoria la primera ley sobre las 2 que siguen. Bien, yo le pedí que cree 2 leyes adicionales, ¿no? Entonces, ahora está invitándome, le estoy afinando cada vez, ¿no? El resultado. Vean que es una subordinación directa, aquí es una prioridad absoluta de la primera ley, y cómo la tercera ley se subordina a la segunda también. Entonces, esas relaciones las analizó la inteligencia artificial. Y ahora sí, vamos con los resultados que le pedí. La primera ley, un robot no haría daño a un ser humano por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Bien, esto resulta que si es que yo le pido una ampliación de estas leyes, como ven, estamos mejorando además la apariencia cada vez del resultado que me da, porque lo contextualizo cada vez, y miren, incluso me permito citar a las herramientas que se han utilizado. Yo he sido quien he dado las órdenes, ChatGPT me dio las respuestas, y Mermaid es una herramienta tecnológica que me permite hacer las imágenes, ¿no? En forma de cuadro, de organizador mental. Ahora, la respuesta que le pedí. La respuesta que le pedía son leyes adicionales que me refuerzan a las 3 primeras. Ley 0. Un robot no puede dañar a la humanidad. Ahora sí, está como que mucho más mandatoria, mucho más envolvente, mucho más principal, si se quiere, o por inacción permitir que la humanidad supera. Ahora hablamos de la humanidad, no de un ser humano. Y otra ley, una cuarta, un robot debe fomentar el bienestar de la humanidad y actuar para promover la armonía y la sostenibilidad del entorno en el que coexisten seres humanos y robots. Las leyes de la robótica ampliadas. Autor, el autor no lo puse esta vez, pero sabemos que es ChatGPT quien ha respondido a esta creatividad, ¿no? Quizá mi creatividad no me dio para yo hacerlo, pero ChatGPT sí lo pudo hacer, ¿no? Leyes nuevas para la inteligencia artificial. Ok, para terminar, compañeros,
Quiero revisar un poquito. Nosotros sabemos que lo que implica la ética tiene que ver con el respeto y promoción de los derechos humanos, número 1. Número 2, prosperidad de ambiente y ecosistemas, garantizar diversidad e inclusión. Y ojo con esto de la inclusión, porque como les había dicho, hay un sobreajuste en cuanto a esto para inclusión, y por eso en algunas imágenes creadas por inteligencia artificial nos resultan personajes históricos que no corresponden a la realidad. Un George Washington de etnia negra, les decía, ¿no? Es ese ajuste para la inclusión que ahora vivimos. Vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Ok. La UNESCO, no sé si decirles que tal vez sueñe. Recordemos los objetivos del desarrollo. ¿Cuál es el cuarto objetivo? No sé si sepan, o el primero también. Uno de ellos, terminar con la pobreza, dicen, ¿no? ¿Será posible eso? Bueno, son cuestiones discutibles, ¿no? Son cuestiones totalmente discutibles. Porque recuerden, cuando Colón vino a América encontró a gente desnuda. ¿Cómo la describió? Gente que es absolutamente pobre y no tiene ni para vestirse. Y en cambio los de aquí, que estaban desnudos, ni siquiera sabían que eran pobres. Entonces, ¿cómo terminamos con la pobreza si hay gente que ni siquiera sabe que es pobre? Son elementos de debate en realidad, ¿no? Y no es el momento ni tampoco el tiempo nos da. Ok, entonces echémosle un vistazo a los principios de la UNESCO para tener unas buenas inteligencias artificiales creíbles y fiables. Seguridad de protección, equidad y no discriminación, derechos a la intimidad, transparencia y explicabilidad, etc. Bien, y obviamente, ¿no? Cuando hacemos uso de la inteligencia artificial con imágenes ajenas, estamos violando todos esos principios a los que aspira la UNESCO para tener un buen uso de estas herramientas. Bien, ahora, yo quiero discutir con ustedes lo siguiente. Conforme la misma UNESCO, se indicaba que los profesores, los docentes, sobre todo de América Latina, son los más pesimistas en cuanto a la integración ética, justa y equitativa de estas herramientas con estudiantes y profesores. Entonces, observen aquí esta imagen, es bastante alegórica de todos los elementos que tienen que ver con la igualdad. Entonces, vean, aquí tenemos inequidad, el árbol torcido y dando fruto solamente uno de los integrantes de esa alegoría. Equidad, ahora tenemos mismas oportunidades para todos aparentemente, no estamos apalancando la posibilidad para todos, pero sin embargo no es suficiente. Ahora, la equidad, ahora sí, tenemos posibilidad de que todos participen en igual medida, y la justicia, en donde el mismo árbol, el de frutos, proporciona el fruto para todos en igualdad. Yo les pregunto, compañeros, y como pregunta final y análisis final que me gustaría que participen, ¿será que en Ecuador tenemos, en qué fase de esta alegoría estamos? ¿Será la última y estamos en un mundo justo, totalmente inclusivo? Y sobre todo en la implementación de herramientas de inteligencia artificial con los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos un largo trecho en todos los elementos sociales que componen a nuestra nación, y mucho más en aquellos que componen la educación, nuestros estudiantes, su bienestar, el bienestar de los profesionales que están aquí impartiendo su conocimiento y de manera integral conduciendo a la formación estudiantil. Compañeros, si de repente tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer. Bien, compañeros. Mejores herramientas para hacer videos tenemos varias. Como les había indicado, la que les mostré son buenas, ¿no? En realidad hay muchas. Como les decía, para gustos los sabores. Y si analizamos qué nos indica aquí There's an AI for that, podemos venir acá y buscar herramientas abundantes para un periodista, journalist. Bien, aquí podemos encontrar, dentro de todas las actividades que hace un periodista, herramientas de inteligencia artificial para videos. Entonces buscamos las funciones que tiene un periodista. Escritura y herramientas para escritura de artículos. Miren, herramientas para resúmenes, descripciones de imágenes. Bien, historias animadas, ¿no? Lo que nos decía el cortometraje el compañero. También tenemos aquí 3 herramientas para esa animación de historias. Vean, las tenemos acá. Ahora, en cuanto al video, seguro que podemos encontrarlas, y está bastante actualizada esta base de datos, ¿no? Miren, aquí tenemos búsqueda de videos y también resúmenes de videos, que se los puede hacer, ¿no? Ok,
Ok, tenemos también scripts para videos y presentaciones en videos. Entonces, todo lo que a usted se le ocurra lo podemos encontrar aquí. Dentro de las que más he utilizado, al menos yo, están, por ejemplo, esta que les acabé de mostrar, Hyper. También está Leonardo. Habrán escuchado de Leonardo. También sirve para videos. Le puedo cargar imágenes y de esa me genera videos. Están también DALL-E. DALL-E también es otra de las inteligencias artificiales asociadas con ChatGPT y nos sirve para la misma función de crear videos. Bien, compañeros, yo les quedo supremamente agradecido por la atención. Ha sido un gustazo y encantado de conocerles y de compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Valerio, por su disposición.